tomar asiento, por favor, hermanos. Voy a invitarle que abra la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Hoy vamos a estar trabajando en los textos que están desde los versículos 49 al 59. Así que Lucas, capítulo 12, del 49 al 59. Mientras usted lo busca, quiero saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales de la iglesia. Mi nombre es Gustavo Aguilar, con la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Queremos invitarlos a que le den like, se suscriban al canal y compartan los mensajes también para poder llevar el mensaje del Evangelio a otras personas también, como nuestro maestro lo ha comunicado. Muy bien, probablemente usted ya ubicó el texto, Lucas 12, del 49 al 59. El título del mensaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana le hemos denominado de la siguiente forma: el fuego del Espíritu de Dios. El fuego del Espíritu de Dios. Lucas 12, del 49 al 59. Y tenemos claramente, como siempre, ciertos objetivos de aprendizaje con esto. Y es uno, el cual quiero por acá colocar antes de leer el texto, y es el siguiente: vamos a establecer la necesidad de conocer los efectos del fuego del Espíritu de Dios para la iglesia. Amén. Entonces dice de la siguiente forma, aquí está hablando nuestro amado Maestro Jesús, y dice: yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera en llamas. Hay un bautismo que debo recibir, y cómo me angustio esperando que se cumpla. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división, porque de ahora en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2, y en 2 contra 3. El padre se enfrentará con el hijo, y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija, y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera, y la nuera en contra de su suegra. Jesús decía también a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen: va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgan ustedes lo que es justo? Cuando comparezcas con tu adversario ante el magistrado, procura arreglarte con él mientras vas de camino. No sea que te lleve ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda. Muy bien. Como hemos estado compartiendo en estas semanas alrededor de Lucas 12, nos damos cuenta de que este mensaje que acabamos de leer fue dicho de la mano con otros que Jesús estaba compartiendo. Y fue un momento en el cual, nos enseña la Escritura, Jesús estaba delante de una multitud. Y en esa multitud también estaban los discípulos. Y Jesús comienza a enseñarles a ellos, veíamos cómo faltaban 30 días para que Él fuese crucificado, ciertas cosas que nosotros hemos denominado como actitudes fundamentales para que esos discípulos, en el momento que Jesús ascendiera, estuvieran preparados para lo que tenían que hacer. Jesús les habla sobre el afán y la ansiedad, les menciona la necesidad que ellos van a tener, y la iglesia por extensión, de confiar en Dios y en su provisión. Y veíamos hace 15 días el mensaje del siervo negligente y del siervo fiel. Es decir, Jesús comienza a colocarle las expectativas claras a los discípulos de lo que ellos iban a tener que hacer para el Señor. Y una vez que Jesús termina de hablarles del siervo negligente, viene aquí a darles a ellos un vistazo, hace de alguna manera una suerte de paréntesis para venir a hablarles de los efectos del ministerio de Jesús. Es decir, que iba a pasar en la tierra una vez que el Espíritu Santo estuviera con ellos, cómo se iba a manifestar eso, no solamente en los discípulos, sino también a nivel social. Cuál iba a ser el impacto que el Espíritu de Dios iba a tener en la gente que estuviera a su lado. Y comienza él diciendo en el versículo 49 algo que nosotros lo escuchamos y decimos amén, aleluya, pero que nos damos cuenta que tiene también ciertos efectos colaterales muy interesantes. Él dice: yo he venido, repita conmigo, a lanzar fuego.
a lanzar fuego sobre la tierra. Y cuando nosotros vemos ese vocablo, fuego, en la palabra, en el original, en el griego, esto viene de un sustantivo que se pronuncia pir, de la cual viene la palabra que nosotros pronunciamos piromaníaco, es decir, un fuego, algo o alguien que es incendiario. Y cuando se revisa ese vocablo a lo largo del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que se usa de diferentes maneras. Una de ellas es para hablar de fuego literal, es decir, un fuego común y corriente, pero también se utiliza como un símbolo del pecado, cuando el pecado se sale de control. Por ejemplo, Santiago 3:6 nos dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Se usa de otras maneras también, se usa como una metáfora del Espíritu Santo, se usa como un símbolo del juicio de Dios. Entonces vemos que Lucas 3:9 nos dice: todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Pero aquí, cuando vemos el contexto para poder definir exactamente cuál es el uso que se le está dando al fuego aquí, tenemos que ver lo que está antes y lo que está después. Es decir, dentro del libro de Lucas, cómo se ha usado el fuego, y dentro de este texto especial, en la idea, en el tren de pensamiento que trae Jesús, ¿a qué se refiere él con el fuego aquí? Anteriormente, Juan el Bautista había dicho lo siguiente, que él venía a bautizar. ¿Quién recuerda eso? Y que ese bautismo era en agua, era para una limpieza externa. Pero dice que detrás de él, de seguido, va a venir alguien que él no va a poder ni siquiera amarrarle los cordones de los zapatos, porque dice que el bautismo que él va a traer va a ser de tal magnitud que va a encender un fuego en las personas. Es decir, es un piromaníaco, enteramente. Dice que ese fuego viene para encender a su iglesia. Nos da aquí a entender entonces un uso del fuego en la mentalidad de Juan el Bautista y de Jesús. Y después de esto, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta también de lo que ese fuego viene a representar, cuando en el Pentecostés nos dice que les fueron repartidas lenguas como de fuego a la iglesia. Entonces, en el interín, entre estos dos eventos, entre lo que Juan el Bautista había anticipado y entre el cumplimiento en Pentecostés, cuando Jesús menciona esto, él está utilizando la palabra fuego de una manera específica. Él se está refiriendo aquí al fuego del Espíritu de Dios. ¿Quién dice amén? Y todo lo que acabamos de ver acá, del juicio de Dios, del amor que el Espíritu de Dios puede provocar en nosotros, son consecuencias, la causa por la cual Él dice: cómo quisiera, continúa diciendo, cómo quisiera que la tierra esté en llamas. Imagínense escuchar eso y no entender a lo que Jesús se refiere. Jesús dice que Él quiere que la tierra esté en llamas, pero es ya. ¿Y por qué quiere Jesús? ¿Por qué Jesús expresa eso? Estamos viendo aquí algo maravilloso. Estamos viendo a través de una ventana pequeñita un deseo del Mesías. Dice que Él quiere que la tierra esté ardiendo. Vuelva a ver al que está al lado, dígale: es tiempo de que se prenda. Tiempo de que se encienda, dígale. El maestro quiere que la tierra esté en llamas. Y aquí de lo que él está hablando, a lo que se refiere es el efecto de ese fuego. Jesús en su ministerio terrenal no era omnipresente. Él no podía estar aquí y allá. Él no podía estar en todas partes. Y en donde él estaba la presencia de Dios manifestándose. Y por eso él anhelaba que se cumpliera lo que se había profetizado de él, que él muriera y resucitara y que ese fuego descendiera sobre nosotros. ¿Para qué? Para que entonces Él a través tuyo y a través mío se manifieste a la gente. El fuego de Dios salga, consuma, y entonces la religiosidad y todo lo que parece ser el cristianismo, pero que no lo es, que es rancio y que aburre y que cansa, se ha quitado de nosotros. En el nombre de Jesús. Y puedas vivir de la manera que el Señor así lo quiere. Él desea que su obra se expanda y recorra la tierra. Es lo que el Señor quiere con nosotros. Podemos pensar en esto, en el maestro como un orfebre. Las personas que trabajan joyas, que trabajan el oro, por ejemplo, para poder sacarle la escoria, el estaño, la basura al oro, tienen que colocar ese horno ardiendo. Y ellos desean que eso llegue a cierta temperatura para que entonces esa joya pueda ser purificada y venga a valer lo que tiene que valer, sea limpio. Pensémonos entonces nosotros como ese oro delante del Maestro, y Él deseando que ese fuego del Espíritu de Dios en nosotros
comience a subir esa temperatura. Porque cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted tiene el Espíritu Santo y usted permite que se avive ese fuego en usted y en mí, es imposible que usted siga caminando en pecado. Es imposible que sigas caminando indiferente o de una manera religiosa. Ese fuego consume. Y de la misma manera que consume, trae también una pasión incendiaria por la presencia de Dios. Es un fuego que nos dirige, es un fuego que nos calienta, es un fuego que nos polariza en función del propósito de Dios aquí en la tierra. Pero Jesús dice algo, y es que para que eso se cumpla, para que esa tierra arda en llamas, algo tiene que pasar. Él dice, hay un bautismo que debo recibir. ¿Y cómo me angustio? Esperando que se cumpla. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de cuál bautismo está hablando Jesús? ¿Y por qué se angustia esperando que se cumpla? A la altura del capítulo 2, ya Jesús había sido bautizado. Juan el Bautista lo había visto y dicho, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús aquí cuando dice que hay un bautismo que tiene que recibir? Pensemos por un momento el bautismo, lo que significa y como experiencia. El bautismo es una inmersión en algo. Si hablamos de las aguas, en las aguas, para que después emerja una nueva naturaleza. El bautismo en agua es un mensaje de testimonio a la iglesia diciendo, yo soy bautizado y soy de ahora en adelante cristiano. Pero el bautismo en el Espíritu es uno en el cual usted es sumergido en ese fuego y ese fuego comienza a quemar, a arder en usted y a transformarlo en alguien distinto también. Y cuando Jesús habla aquí del bautismo, a lo que Él está refiriéndose básicamente es a su crucifixión, a su muerte y resurrección. Y cómo Él iba a pasar nuevamente de ser ahora ese siervo 100% Dios, pero 100% hombre, a estar ahora sobre toda autoridad que se nombra a la diestra del Padre. Amén. Jesús iba a pasar nuevamente por un proceso de transformación y ese bautismo era necesario para que entonces, una vez que Él estuviera allí y se cumplieran todos los requisitos que estaban establecidos en la ley, se desencadenara ese factor que iba a transformarlo todo, y era el Espíritu de Dios descendiendo en la tierra. ¿Quién quiere ese Espíritu? Y que ese Espíritu entonces tocara a la iglesia y comenzara a transformar a cada uno de nosotros. Y Jesús viene y les menciona algo a ellos muy interesante en el 51. Les dice, ¿creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Wow. Pues les digo que no, sino más bien división. Y esto yo no sé usted, pero en otro tiempo cuando yo lo escuchaba me resultaba un poco chocante, porque nosotros conocemos a Jesús como el príncipe de paz, ¿cierto? Él es el príncipe de paz y somos amantes de la paz y decimos que nada afecte la paz sobre todas las cosas, y amamos estar en paz con todo, con todos, hasta con las mascotas. No queremos que eso se fracture de ninguna manera. Pero cuando conocemos al Señor y ese fuego del Espíritu Santo viene en nosotros, también va a traer una transformación social. Porque el Señor va a comenzar a separar lo santo de lo profano. Y Él va a comenzar a colocar de relieve cosas que para Él son importantes, que son innegociables. Y eso es contigo, sintigo, con la familia y con todo el mundo. Y eso no quiere decir que usted va a estar en un pleito con su familia, pero sí que usted va a aprender a caminar de una manera sabia y sensata aquí en la tierra. Él dice, de ahora en adelante la suegra estará contra la nuera contra la suegra, y usted puede decir qué novedad, ¿cierto? Pero es algo que espiritualmente, a lo que el Señor se refiere aquí, no es algo familiar, no tiene nada que ver con eso. Es que el conocimiento de Cristo, la verdad y la santidad de Él en nosotros iba a comenzar a provocar ciertas fisuras. Y nosotros tenemos que tener esto presente. ¿Por qué dice Jesús que no ha venido a traer paz, sino división? Para Israel eso era algo que ellos lo conocían, pero culturalmente. Él les había hablado desde el antiguo pacto y les había dicho, no se mezclen ustedes con los pueblos de los contornos, porque entonces van a aprender las prácticas de ellos
y les va a hacer después un tropezadero. Van a caer. Pero aquí él no le está hablando a una audiencia externa, le está hablando a los judíos. Y les está diciendo que ahora, en medio, en el centro de ellos, esta misma experiencia va a ocurrir, pero de manera espiritual. Y conforme ellos iban a ir creciendo en el Señor y en la santidad, iban a llegar momentos, temas especiales que iban a originar conflictos. Pues va a ver al que está al lado, dígale, no se enoje. No se enoje y no se enoje conmigo. Es la verdad de la palabra. Va a haber ciertos temas que iban entonces a ocasionar que algunas personas optaran por el Señor y otras no. Y ante esa definición, ante el estado de esas cosas, entonces aún las relaciones sociales se iban a ver afectadas. Y él continúa aquí hablando y les dice esto, una palabra muy fuerte: hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en el que viven? ¿Qué se suponía que debían distinguir o discernir en el tiempo en que vivían entonces? Imaginémonos por un momento, Jesús está predicando, allí están los discípulos, están todas estas personas escuchándole, y Jesús les dice que hay algo que está pasando que ellos no están viendo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo entonces en el entorno social y económico de la nación y espiritual? Se estaban cumpliendo delante de los ojos de ellos cosas que habían sido profetizadas hacía siglos. Una de ellas, por ejemplo, la vemos en Isaías 35, cuando se habla de los milagros que ocurrirían cuando el Mesías pisara la tierra. Dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Y vemos al leer los evangelios como Jesús sanó ciegos, sanó sordos, sanó personas con diferentes enfermedades. Lo mismo que en los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán como torrentes. Israel estaba presenciando la presencia de Dios en medio de ellos. Estos milagros estaban aconteciendo, pero ¿por qué Jesús les dice hipócritas a las personas que están allá? Porque a pesar de que era evidente el cumplimiento de las cosas, Israel había llegado a tal punto que, aún viéndolo, se negaban a reconocerlo. Y entonces Él les dice, ustedes saben cuando aparecen las nubes que va a llover, cuando acontece tal cosa que esto va a pasar, y ustedes están viendo esto que pasan hablando cada semana en sus sinagogas, y aún así se niegan a reconocerlo. Y entonces Él viene con esta fuerte palabra, decirles hipócritas. Más no solamente eso tenían, la condición política de Israel era de las peores en ese momento. Estaban bajo un sitio romano, era lo más cercano que tenían a una esclavitud. Estaban mal, y además de eso, días antes, Juan el Bautista ya había comenzado a predicar del arrepentimiento, diciéndoles aquello que el Señor había profetizado. Hay una voz que clama en el desierto, siglos antes, y ese es Juan el Bautista. Entonces Israel no tenía cómo negar que estaban presenciando un cumplimiento de palabras que el Señor había dicho desde el antiguo pacto, que tenían al Mesías al frente, y aún así no estaban respondiendo. Y ante esta verdad, donde el Señor viene y les dice, yo vine a traer fuego, y ustedes no están discerniendo lo que está pasando, el Señor viene a introducir un escenario legal, jurídico, y les dice esto: ¿por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando comparezcan con un adversario ante el magistrado, procuren arreglarse con él mientras va de camino, no sea que te lleve ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda. Entonces, cuando leemos esto y de pronto lo tomamos separado de lo que Jesús viene diciendo, uno podría pensar que el maestro aquí está hablando de relaciones interpersonales, y que si usted tiene una diferencia con alguien, entonces se arregle con esa persona para que no tenga que pasar a estratos judiciales y que el asunto se ponga peor, ¿cierto? Y muchas veces se le da ese uso a este texto. Pero cuando vemos el momento, el lugar en el cual esto está inserto, el telón en el cual Jesús lo está mencionando,
nos damos cuenta que no tiene nada que ver con relaciones interpersonales. De lo que Jesús está hablando aquí es que la humanidad tiene una deuda con Él. Y que esa deuda tiene un plazo para ser saldada. Y que de la misma manera que en las instancias naturales, cuando hay un problema legal, el caso escala y puede llegar inclusive llevar a la persona a la cárcel, y en las cárceles en esa cultura la gente era azotada. Asimismo hay un plazo para responder y que esa deuda que nosotros tenemos con el Señor sea saldada. Lo que usted escucha muchas veces decir, es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Y sí, es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Porque la humanidad, dice la palabra, todos se descarriaron a una, todos han pecado contra el Señor. Sobre nosotros hay una factura que no tenemos los recursos de pagar. Y el único que puede venir entonces a cubrirla es el Mesías, es Jesucristo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque estamos viviendo una era en la cual se presenta el Evangelio como una baratija. Se presenta el Evangelio en función de los beneficios, mas no del riesgo que hay para cada uno de nosotros en no responder ante esto que tenemos al frente nuestro, ante esta deuda, la cual nos está hablando aquí de una condenación eterna que pasaría a una instancia, espiritualmente hablando, en el juicio final. ¿Quién le dice la gloria a Dios? Amén. Ahora, ¿cuál es la conexión? ¿Cómo nos involucra esto a nosotros? De muchas maneras, pero una muy clara que podemos ver aquí es este mensaje de parte de Jesús acerca de la importancia de entender las señales de los tiempos. Él les dice en este momento a los israelitas, no disciernen lo que está pasando, no se dan cuenta de lo que se está moviendo alrededor de ustedes, lo cual quiere decir, como hablábamos con una persona en esta semana, que no usar el discernimiento puede ser peligroso. Los israelitas no usaban el discernimiento para ver quién tenían al frente, y por esa razón fue condenada toda la nación y hubo un juicio terrible. Y asimismo, día tras día hay personas que no disciernen lo que está pasando espiritualmente alrededor de ellos y alrededor de sus vidas, de sus familias y de sus países. Y están ciegos, algunos adormecidos con la bendición, otros demasiado preocupados por los problemas. Y entonces no nos damos cuenta dónde está el reino de Dios. Creemos que venir a la iglesia es como simplemente estar el domingo ahí, poner un cheque, cumplir. Mas no estamos viendo cómo debemos estar insertos en la misma. Y cómo Dios pide de nosotros una respuesta también, para poder entonces ser la verdadera iglesia que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué está pasando alrededor nuestro? ¿Qué vemos que se está cumpliendo? ¿Qué nos dijo el maestro? Dice, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo eso ocurra, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo eso será solo el comienzo de los dolores. ¿Cuáles dolores está hablando aquí el Señor? ¿A qué remite esto? Nos está hablando del alumbramiento de una mujer espiritualmente, y cómo antes de que venga ese ocaso, ese momento especial, va a haber dolor. Y es lo que nosotros vemos delante de nuestros ojos en la sociedad. Todo lo que está pasando, las guerras, los rumores de guerra, el quebrantamiento social, la división familiar, la pérdida de los valores, la pérdida del sentido, es simplemente una manifestación de los tiempos que se están acortando. Y nosotros, como la iglesia del Señor, tenemos que estar mucho más que preparados, listos para poder responder ante eso que está pasando. Porque nos dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos, todo el panorama va a cambiar. Y queremos ser encontrados, como predicábamos hace 15 días, como el siervo fiel. Que el Señor le dijo, bendito el siervo que yo lo halle haciendo lo que lo llame a hacer. Y eso aplica para toda la iglesia que está aquí presente. Que Dios nos encuentre haciendo lo que Él nos llamó a hacer, y no entretenidos con lo que queremos
o lamentándonos o lamiéndonos las heridas por las cosas que no están perfectas como las quisiéramos, porque nunca van a estar perfectas. En esta tierra tendremos aflicción, y eso no quiere decir que usted va a pasar llorando todo el tiempo, porque tienes el gozo del Espíritu Santo, pero sí implica que vas a estar invertido en los negocios del Padre. ¿Vas a tener que renunciar a tu trabajo? No, no necesariamente. Pero sí vas a darle tiempo y ocasión a todas las cosas, porque tiempo para todo hay, dice la Escritura. Vas a atender los negocios de Dios, vas a atender las cosas de tu familia, vas a encargarte de todo lo demás y vas a ver la gloria de Dios trabajando a través tuyo. ¿Quién dice amén? Vemos el cumplimiento de la profecía, pero también hay otras señales alrededor nuestro. La iglesia tiene más de 20 siglos de estar trabajando. Eso en sí mismo es una evidencia del propósito del cuerpo de Cristo, moviéndose entre nosotros. Y vemos otra señal clave, indistinguible de esto, que es la presencia de la apostasía en estos tiempos. ¿Qué es la apostasía? Apostatar es apartarse de la fe, una desviación de lo que es santo, de lo que es correcto delante del Señor. Y hay claramente manifestaciones de esto en el evangelio contemporáneo que mencionábamos, el evangelio light, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la felicidad. Y entonces se le dice a las personas: venga porque el Señor lo va a hacer feliz, o venga porque Dios le va a prometer 1000 cosas, venga porque le va a arreglar todos los problemas, venga porque hoy hay bendiciones y va a sonar la ruedita del bingo y usted va a salir bendecido. Vemos esa distorsión que se presenta allá afuera, es decir, hay un retrato totalmente incompleto, sesgado, tanto del Evangelio como de Cristo. Y se presentan facetas de Él divorciadas del propósito. ¿Puede Dios bendecir? Claro. ¿Quiere Dios bendecir? También. ¿Puede Dios solucionar un problema? Sí. ¿Quiere hacerlo? También. Pero más que eso, Dios quiere que tú aprendas a vivir en santidad para Él, como un rey y un sacerdote en su reino. Dice amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, es muy importante que entendamos que el evangelio del reino, el Jesús que presenta la Biblia, es totalmente diferente del que se está presentando en la cultura popular y secular. Un evangelio de conveniencias, un evangelio transaccional, un evangelio que hace un uso de Dios, decimos utilitario, pero no por el propósito de Dios para nosotros. Pensemos por un momento en el apóstol Pablo. Si se presentara ese hombre hoy delante de nosotros ante este evangelio cool y sofisticado y de pura bendición y grito y luces, ¿cómo se comportaría ese hombre en medio nuestro? Es más, ¿cómo refleja ese evangelio a una persona en una persecución, en una cárcel? De ninguna manera. Pero nos dice que aún él estando allí, dice que ese hombre tenía por sumo gozo cuando estaba en persecuciones y en cárceles. Ese hombre estaba reflejando verdaderamente una comprensión de a qué lo había llamado el Señor. ¿Quién quiere tener un interés correcto y renovado en el reino de Dios? Un enfoque preciso de a qué te ha llamado Dios. Una manera de estar atento en la cual no importa lo que esté pasando alrededor tuyo, sea bueno o malo, eso no te va a sacar de lo que Dios quiere. Eso dibuja a un discípulo. El discípulo no le importa si llueve o no, no le importa si truena, no le importa si pasa una cosa o la otra. El discípulo está totalmente enfocado en el maestro. Es alguien formado en disciplinas. No lo derriban sus problemas. Él está por y para el Señor. Es alguien que ha entendido su llamado y que muchas veces en medio de esto el enemigo induce mentiras para decirle a la gente: si usted camina con el Señor como un discípulo, su vida se va a volver como un limón agrio. Usted no va a tener vida. Esa es la mentira que Satanás coloca. Pero vemos al maestro y a David diciendo que hay delicias a la diestra del Padre. Y yo le puedo decir a usted que para la gloria del Señor, ya en mis 20 años de caminar con el Señor, lo he visto a Él
en mis desiertos y también en mis cumbres, en todo momento, y el gozo de Él ha venido a levantarme. Aun cuando he estado en el piso y en mis peores momentos, Él ha estado allí. Y yo prefiero eso, que el Señor esté conmigo, a estar anestesiado con una bendición o con un anhelo y perderme la vida en esta tierra persiguiendo ilusiones. O estar simplemente, como decíamos antes, preocupándonos por nuestras heridas y por nuestros miedos, viendo nuestras inseguridades y dejar pasar de lado la oportunidad de Dios, de poder servirle, estar un día delante de Él y que te diga: buen siervo, buena sierva fiel. Es eso lo que Cristo vino a pagar, para que tú y yo estemos delante de Él. ¿Quién está interesado verdaderamente en el reino de Dios? Tenemos que evitar a toda costa esa comercialización, esa caricaturización que se hace del Evangelio hoy en día, y entender que lo que Dios nos ha dado, por gracia damos. ¿Sí? Ese es el Evangelio del Señor. Él está en nosotros. Ahora, vemos aquí entonces, estábamos hablando de facetas de Jesús. Jesús bendice, Jesús puede solucionar problemas, Jesús es misericordioso. Amamos ver la faceta de Jesús como el príncipe de paz. ¿A cuántos ha venido el Señor a ministrarles en medio de un momento difícil? Y hemos tenido esa experiencia de decir que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Él es el príncipe de paz, pero también hay una faceta de Él que tenemos que aceptar, y es la que Jesús en ocasiones es confrontativo. No de una manera desagradable, pero sí directa. Y te hace ver tus faltas. Y te dice: hey, eso no está muy bien. Por ahí no. Esa persona no te conviene. Esa relación, mejor ore y mantenga una distancia. Ese Jesús que dice que vino a traer fuego a la tierra, muchas veces va a tener un impacto social en nosotros. Cuando yo vine al Señor a mis 20 años, venía de 7 años de estar apartado del Señor, y era el mero mundo, mis hermanos. Y todos aquellos antros y discotecas en los cuales estaba, y mis amigos del mundo y mis amigas del mundo, de un momento a otro, un abrir y cerrar de ojos, fue como si hubiera caído, pero era una bomba atómica. Se desapareció todo eso. Y lo más lindo es que Dios nos arrancó de mi corazón también. No me dolió de un día para otro. Y fue un tiempo en el cual tuve que empezar a experimentar cierta soledad también. Soledad entre comillas, porque Él estaba conmigo. Pero fue un tiempo en el cual pude empezar a conocer un silencio que habla. Un silencio en el cual comencé a ver a Dios. Comencé a escucharlo a Él. Cómo empezó a arrancar de mí un montón de máscaras, de caretas, de inseguridades y de cosas que el mundo había configurado en mí. Comencé a verlo verdaderamente. Comencé a probar de su mano su amor, su verdad, y a conocerme en Él y a conocerlo a Él. Y déjeme decirle que eso es lo más lindo que a un hombre o una mujer le puede pasar, porque es como que el Señor haga lo que hizo con Pablo, que se caigan las escamas de tus ojos. Y entonces veas exactamente dónde estás parado, a dónde está el maestro y en qué dirección tienes que ir caminando. El Señor viene a hacer eso con nosotros. Él ha venido a traer fuego a la tierra. Y por eso tenemos que entender que la paz que nosotros tanto amamos, muchas veces el Señor va a venir a trastornar esa paz como la del mundo, para darte una verdadera paz, pero que primero viene a traer un cambio total en la forma en la cual tú vives. Viene a traer una separación de lo santo con lo profano. Viene a purificar tu vida. Viene a llevarte hacia lo que Él quiere para ti. Si debemos entonces ser capaces de discernir el movimiento del Espíritu de Dios alrededor nuestro, ¿y cómo tenemos que responder? La pregunta es: ¿de qué forma? ¿Cómo hago para discernir ese movimiento de Dios en mí, en los que están al lado nuestro? El primer paso Jesús lo coloca aquí de frente, y es asegurarnos de que nuestra deuda espiritual sea saldada. Jesús, cuando te llama, Él no va a consentir el pecado alrededor tuyo. Él no quiere que tú camines con una versión mal hecha de ti.
Él te va a transformar para que sea Cristo en tu vida. No es la mejor versión de ti, no, usted se muere. Es Cristo en ti. El que viene a vivir, el que viene a ser, el que viene a pensar, a sentir, a reflexionar, a manifestar y ulteriormente a decidir lo que tiene que pasar en cada aspecto de tu vida. Es Él el que lo hace, y para que eso ocurra, esa deuda tiene que ser saldada. ¿Y cómo lo hacemos? Con un arrepentimiento. Hay dos maneras de que esa deuda se paga. O el ser humano va al tormento eterno por su deuda, o antes, aquí, en el tiempo que tienes, vas y a través de la fe permites que Él la pague. Son dos formas de pagar esa deuda. ¿De cuál lado queremos estar nosotros? Queremos estar del lado de la fe. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son, escuche esto, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Por tanto, cuando nosotros venimos al Señor y estamos buscando entonces su voluntad, lo primero que tenemos que venir a hacer es arrepentirnos de nuestra pasada manera de vivir. Esto es lo que hacía Juan el Bautista. Él comenzó a hablarles al pueblo, a los israelitas, y decirles: hey, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de cambiar su manera de vivir, porque esa manera que no lo ha llevado a ningún lado en el reino de Dios, no lo va a llevar a ningún otro. Tienes que morir aquí, para que entonces este fuego venga. Y podemos ver ese mismo movimiento en el ministerio de Jesús. Primero, el bautizado muere, resucita, y viene el Pentecostés. Viene el fuego de Dios sobre la tierra. La manera entonces de que recibas este fuego que Jesús está hablando aquí, primero es morir, arrepentirnos, cambiar de dirección, ir hacia donde lo que el Señor quiere, para que entonces podamos ser revestidos de su poder. ¿Cuál es la conclusión entonces? Necesitamos el fuego del Espíritu de Dios. ¿Quién lo necesita? ¿Quién requiere vencer algún pecado? ¿Quién requiere vencer el desánimo, la apatía, la duda, las inseguridades y tantas cosas que nosotros constantemente enfrentamos? ¿Quién requiere vencer la presión social? Que muchas veces la gente va creciendo en Cristo, pero de un momento a otro, si eso afecta su círculo de influencia, su círculo social, se repliegan. Y dicen: no, Jesús, muy bonito todo, pero como de larguito mejor, porque vean mis amiguitos y la gente que amo tanto. ¿Podrán los amiguitos ayudarnos a nosotros cuando tenemos situaciones? Cuando estamos en medio de crisis, cuando requerimos la intervención de Dios. Son los que primero desaparecen. Pero Él nunca te va a fallar. Siempre va a estar ahí. Siempre te va a ayudar. Y es más, es el único que tiene la capacidad de darle verdadero gozo a tu vida. Cuando permitimos que su amor venga a nosotros, que nos atrape, que nos seduzca y que nos lleve hacia Él. Si necesitamos el fuego del Espíritu de Dios y la operación de Él en nosotros, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Todo comienza con una relación. Ya yo le digo a usted, hoy para la gloria del Señor estoy cumpliendo 12 años de matrimonio. Estamos de aniversario. Y quiero decirle que estar casado en Cristo es muy lindo para los solteros aquí que están esperando casarse en el tiempo del Señor. Los que ya se han casado lo saben. Casarse en Cristo es la cosa más maravillosa que hay. Al margen de las experiencias que usted haya tenido en el pasado, no sé cuáles sean, yo quiero decirle, hay esperanza. El matrimonio en Cristo es maravilloso. No es perfecto porque nada es perfecto. Pero sí es algo que con el paso del tiempo usted va viendo cómo esa flama y ese fuego va ardiendo y va compenetrando a dos seres en uno. Y lo mismo ocurre entre Cristo y la esposa del Cordero. Cuando tú tienes una relación con Él, con Jesús, vas a comenzar a conocer su carácter. Y vas a ver entonces las diferentes facetas y aspectos de Jesús. Vas a ver al Jesús que te ama, que comparte contigo, que te levanta, que te alienta,
Y vas a ver al Jesús que te confronta también y te enseña. ¿Por qué? Porque en esencia es amor. Te está enseñando, te está disciplinando, te está cuidando, te está llevando en la ruta en la cual tienes que ir. En una relación uno aprende a conocerse. Vas a reconocer cuando esa persona está alegre, cuando no está tan alegre, cuando hay temas de conversación pendientes, cuando necesitas estar a solas con esa persona. Es exactamente igual cuando tienes una relación con Jesús a través del Espíritu Santo. Y cuando esa relación se establece, es un punto de unión y de crecimiento, va a comenzar a hacer cosas en nosotros. De la misma manera que el fuego. El fuego es un elemento que ha sido vital para la humanidad. El fuego calienta los ambientes, el fuego destruye la basura, el fuego transforma la materia y el fuego del Espíritu de Dios hace todo eso en nosotros también. Produce una combustión. Y una de las cosas que hace es purificarnos. ¿De qué? De nuestro pecado. Vea cómo lo presenta el profeta Malaquías en el Antiguo Pacto, este tiempo del Espíritu, cuando viniese a través de Jesús. Él dice en Malaquías 3:2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, escuche esto, como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? ¿Quién es este que había de venir? Habla de Jesús, y de manera profética la tribu de Leví representa a la iglesia, los siervos de Dios, y dice que el Señor saca tiempo, dice que Él se sentará para tomar a cada uno de sus hijos, y dice que como el orfebre, dice con fuego purificador para afinar la plata. Es decir, Él va a hacer que pasemos situaciones y que el fuego del Espíritu de Dios en nosotros arda, para que entonces puedas ver esas áreas en tu vida que necesitan ser transformadas, y no solo las veas, sino el mismo fuego de Dios las consuma. No pienses que Dios viene a mostrarte las cosas para que vivas en culpa. Él te las muestra para que tú simplemente renuncies a ellas y se las entregues. Y le digas, sí Señor, consume esto en mí. Porque ya no vivo yo, estoy muerto, juntamente crucificado con Él. Y entonces la identidad, la esencia, el ADN de Cristo en ti comienza a manifestarse. Y comienza una batalla campal entre lo que es Cristo y todo lo que no es Él. El mundo, Satanás, los demonios y tu viejo hombre. Ese fuego de Dios comienza a arder en ti. Cuando tu viejo hombre se quiere manifestar, el Señor mismo consume toda una puerta, toda hojarasca. Te lleva a comenzar a morir al pecado. Y cuando usted quiere caer en el pecado, la palabra dice, haz morir por el Espíritu las obras del pecado. No satisfagan los deseos de la carne. Él comienza a trabajar en nosotros. Si estamos en Cristo, andemos por el Espíritu. Comienza el Espíritu de Dios a consumir las obras carnales, pero también comienza esta contienda contra las huestes de las tinieblas, contra el mundo y contra todo lo que en el perímetro está, que debe estar en el perímetro y ya no tiene que estar aquí adentro de tu vida. Dice amén. Esa es la operación del Espíritu Santo, del fuego de Dios en nosotros. Y si ese fuego del Señor está en nuestra vida, entonces te va a llevar a vencer el pecado. Él nos dice en Romanos 6, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Vean la figura que se utiliza del pecado colocándose a gobernar a una persona. Y él dice, no lo permitan. ¿A quiénes les dice? A nosotros. No permitan que el pecado reine sobre su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. ¿Algunos han tenido malos deseos? Hermanos, un montón de gente perfecta. Da miedo levantar la mano. ¿Algunos han tenido malos deseos en la vida? No se asuste de que eso pase. Lo que usted tiene que comenzar a hacer es su guerra espiritual para morir al viejo hombre. Tomarlos, y dice, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo.
Conforme usted hace eso sistemáticamente y comienzas a conocerte y a conocer a Cristo en ti, entonces Él empieza a fortalecer tu espíritu. Y vas a crecer y te vas a desarrollar y vas a ver cómo ese poder y esa potencia de Dios trabaja a través tuyo. Él les dice, ya no presenten sus miembros como miembros de iniquidad, sino como miembros de justicia delante de Él. Te lleva de una condición de debilidad, de derrota, de flaqueza, a una de rotunda victoria en Él. Y no solamente victoria, sino rotunda victoria. ¿Saben por qué digo eso? Porque Dios utiliza sus batallas para también Dios venir y acertarle el golpe a las tinieblas. Te usa para ayudarle a otros, te usa para levantar a otros. No es solo para que tú venzas y ya me voy por la libre, no, es para que tú le sirvas a Él y se pueda expandir el reino de Dios en esta tierra. Y provoca, dijimos antes, al principio, Jesús dice que la presencia de Él en nosotros va a provocar también división. Es decir, el Señor va a provocar distancia con el mundo y con ciertas personas. Y de pronto eso a nosotros nos puede escandalizar en algún momento. ¿Cómo que nosotros como cristianos vamos a provocar una división? Va a haber momentos en que el Señor te va a llamar a romper filas, a romper relaciones que no te están construyendo espiritualmente, que no te están edificando. Eso está presupuestado. Primera de Corintios 11:19 dice, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes, para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Como pastores nosotros hemos visto eso en el caminar, cómo ha habido personas que en algún momento con todo el amor y la disposición y la sabiduría en el Señor ha llegado un tema en el cual se ha pedido algo y ese tema, solamente ese tema, ha tenido la capacidad de fisurar una relación y que esa persona no decida caminar más. Y ahí, aunque sea muy doloroso, uno puede ver cómo, en última instancia, es el corazón lo que va a definir quiénes van a caminar con el Señor y quiénes están por Él o no. Y nosotros como hijos suyos tenemos que estar preparados para que absolutamente nada, nadie, ni ningún tema a ti tenga la capacidad de sacarte del caminar con Él. Amén. Porque el Señor se va a encargar de que eso emerja de nuestros corazones. Y si nos importan más las relaciones, si nos importa mal nuestro estilo de vida, nuestra apariencia, y dejamos ciertos textos ahí como de lado, tarde o temprano ese fuego del Espíritu de Dios va a hacer que eso arda y se consuma y salga delante de Él. ¿Quién dice amén? Los veo con cara de asustados, hermano. Y algo más que hace el Espíritu Santo en nosotros es provocar celo santo. Jesucristo lo dijo a través de Tito. Dice, un pueblo celoso de buenas obras. Entonces podemos ver esa acción aquí al interno, como el Espíritu de Dios va y va a consumir, mas no se queda allí, sino que viene lo más maravilloso. Y es que ese mismo Espíritu Santo en nuestra vida nos va a dar poder para vivir para Dios y para servirle. Y es ahí justamente en el libro de los Hechos cuando nosotros vemos eso cumplirse. Cuando esas llamas que Jesús anhelaba ver diseminadas por la tierra caen. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, necesariamente va a provocar una transformación. Y si su vida y su caminar ha sido así lineal, lo que el Señor hace cuando ese fuego viene a nosotros es que se ve como la escala Richter. Comienza a ser así. Porque esa monotonía que traíamos, Él la destruye. Y comienza a provocar en nosotros verdaderamente una revolución. Y es una excelente manera de que nosotros nos demos cuenta si ese fuego de Dios está ardiendo en nosotros o si tal vez nos hemos acostumbrado a un estilo de vida, pero un poco lejano de ese fuego.
Y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que ver, tenemos que analizar. Si has notado que en algún momento ese fuego del Espíritu Santo en tu vida como que no arde, es el momento de que ahora se lo presentes a Él y que busques cuáles son aquellas cosas que de pronto impiden, provocan que ese fuego arda, que se provoque esa combustión. Si hay pecado, si hay apatía, si hay indiferencia, si hay obras de la carne, presentarlas al Señor. Él ya sabe que eso está ahí. Y decirle entonces, Padre, aquí está todo eso. ¿Y sabe qué pasa con el fuego cuando usted le echa madera? Ojalá madera vieja. Vea, ese fuego arde, pero de a de veras. Y así es, cuando usted comienza a presentar su viejo hombre delante del fuego del Señor, ese fuego comienza a arder, a quemar y a levantar tal llamarada que entonces todo lo que está en ti y alrededor tuyo comienza a ser transformado por esa potencia y por ese fuego del Espíritu de Dios. ¿Quién quiere ser lleno entonces del Espíritu Santo? Amén. Bueno, entonces, yo le invito a que oremos, que nos pongamos sobre nuestros pies.